Deseo hablarles, deseo comunicarles por unos momentos esta, ya le estoy llamando serie, y esta vendría siendo la primera parte de esta serie. Le he titulado a esta serie Oí tu voz. Aleluya. Toca tu oído, hermanos, así. Cierra tus ojos y piensa en el Señor y dile: oí tu voz. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Déjenme comenzar diciéndoles que el término hebreo kol, diga conmigo kol, señala al sonido producido por las cuerdas vocales. Toca a tu vecino y dile: cuerdas vocales. ¿Sabes? Las cuerdas vocales, hermano, producen esos sonidos. Le llamamos voz. Entonces el hebreo kol señala ese sonido. La Biblia dice: y oyeron la voz de Jehová Dios. Di conmigo: oí tu voz. ¿Qué voz es la más influyente sobre tu vida? Piénsalo por un momento. No es algo que con frecuencia te han preguntado, a lo mejor ni lo habías pensado. Pero al hacerte la misma pregunta otra vez, ¿qué responderías? No te distraigas, sé que hay un niño por allí haciendo ruiditos, no se distraiga. Amén. Aleluya. No sé si el hermano pudiera abrir la puertita para que puedan llevar al niño a sus padres ahí un momento. Gracias. Entonces, ¿qué es algo? Esto es algo que no hacemos con frecuencia, esta pregunta. Amén. Pero, ¿qué voz es la más influyente en tu vida? ¿Qué voz es la que más influye en ti? ¿Es tu voz? ¿La tuya? ¿La propia? ¿Tú te hablas a ti mismo? ¿O es la voz de tu cónyuge? ¿Es la voz de las personas? ¿Es la voz del dinero? ¿Qué tal la voz del vicio? ¿Qué tal la voz del dolor? Hay otra voz que es la voz del miedo. Pero también hay una voz y es la voz del diablo. Pero también está la voz de Dios. También está la voz de tu pasado. También está la voz de tus padres. La voz de tus costumbres. Te gustan las cosas de cierta manera y tú dices: esto es, así se debe hacer. ¿Qué tal la voz de tus fracasos? ¿Qué tal la voz de el abusador? ¿Qué tal la voz de la enfermedad? ¿Qué tal la voz de tu corazón? He leído tanto y he escuchado tanto repetirse esta misma frase. ¿Cuál? La que dice: oye a tu corazón, sigue a tu corazón, o nunca sigas tu corazón. Jeremías habló y dijo: el corazón es lo más engañoso que hay. Si tú sigues la voz de tu corazón, te va a llevar al engaño. Vas a ser lastimado. Existen muchas voces y todas esas voces quieren adueñarte
de tus oídos, quieren hablarle a tus oídos. Tal vez una de todas esas voces de las que te mencioné, posiblemente alguna de esas voces está dominando, está controlando tu vida. ¿Cuál será? Me pregunto yo. ¿Cuál es esa voz que te domina y te controla? ¿Cuál es esa voz más influyente en ti? Es la que más te agrada posiblemente. A lo mejor a ti te gusta entregarle los oídos a esa voz que más te complace, que más placer te da. Posiblemente tú dices, bueno, la voz que a mí me controla es la que menos me exige, la que no me pide tanto. Quizá es la voz del miedo la que te domina a ti. ¿Qué es o de quién es esa voz? Hoy necesitamos averiguarlo. Hoy queremos ir al meollo de la voz más grande, de la voz más importante que los cristianos necesitamos estar oyendo en este tiempo. Una oveja, digan conmigo, una oveja. Una oveja tiene la capacidad de escuchar por lo menos unos 50 tipos diferentes de voces. Pero entre esas 50 voces, esa oveja siempre reconocerá la voz de su pastor. Jesucristo dejó algo escrito así. Él dijo, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dice, y va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Nadie de nosotros debería seguir la voz de alguien extraño. Esa voz te va a llevar lejos de tu pastor Jesucristo. Quiero que sepan una cosa, que yo sé reconocer las voces que le hablan a mi carne. Son diferentes pecados en los que me disfruté allá en el Rancho Grande. ¿Has sabido reconocer la voz de Jesucristo entre todas esas voces que quieren ganarte los tímpanos de tus oídos? ¿Has sabido reconocerla? ¿O estás tan perdido en todas esas voces que no sabes ni Jesús, ¿dónde estás? O a lo mejor ni te acuerdas de Él entre todas esas voces. Qué bueno que estás conmigo esta noche. Diga conmigo, oí tu voz. Oiga eso, oí tu voz. Hay una advertencia y quiero hablarles de esa advertencia. ¿Está listo para esa advertencia? Aleluya. Ahí va. Vamos a leerla en la palabra de Dios porque ahí está escrita esa advertencia. Me dijo, hijo de hombre, recuerden, es Dios quien está hablándole a un hombre. En este caso es el profeta Ezequiel. Aquí está Dios. Me dijo, y aquí está Ezequiel con la oreja bien paradita. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo
y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y comí, amén, y me hizo comer aquel rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Mas la casa de Israel no te querrá oír. Fíjese, pobre Ezequiel, el Señor lo está mandando a un lugar con un mensaje donde no lo van a escuchar. ¿Por qué Dios hace tal cosa sabiendo que no lo van a escuchar? Bueno, el Señor va a enjuiciarlos un día, ¿verdad que sí? Y les va a decir: yo te hablé, tú no quisiste oír, tengo todo el derecho de enjuiciarte. Ahora sigamos leyendo la palabra. Dice: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente. Toca tu frente, está dura, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Es dura de frente y obstinada de corazón. O sea, esa palabra obstinada es que son tercos. Van a terminar haciendo lo que quieren ellos. Oigan esta advertencia aquí. Hermanos míos, Dios siempre está hablándonos. Dios siempre quiere decirnos algo. Dios tiene palabras para nuestros oídos. Dios no es mudo. El que hizo la boca no hablará. El que hizo el oído no oirá. Dios siempre ha enviado su palabra. De una y mil maneras Dios nos envía su palabra, pero el hombre no entiende. La mujer no entiende. Aleluya. Este es el foco principal de esta lección en esta noche. Si Dios nos está hablando, entonces nosotros necesitamos oír su voz. Nadie piense que las palabras de Dios son difíciles de entender o que son muy profundas para comprenderlas o que están muy lejos para ir a buscarlas. Hay personas que me dicen: yo no leo la Biblia porque esto es demasiado, yo no lo entiendo. Es mentira, porque Dios no te dio algo que tú no entiendes. Dios te dio algo que tú sabes entender muy bien. El problema es que no quieres oírlo. Ese es el gran problema. Amados míos, Cristo Jesús es la palabra de Dios encarnada. Él vino a este mundo a traernos y a hablarnos las palabras de vida que todos necesitamos oír, que todos necesitamos recibir. Los tiempos del fin nos presentan un problema nada pequeño. ¿Cuál es, pastor? ¿Cuál es ese problema nada pequeño? Gracias por preguntar. Aquí está el problema. ¿Listos? La Biblia dice: llegará el tiempo, y ese tiempo ya llegó y está aquí. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Se recuerdan cuando Ezequiel fue a Israel? Y el Señor le dijo: no te van a querer escuchar. Te voy a dar mis palabras, cómete el rollo, son mis palabras, cómetelas. Pero la gente no va a querer escucharlas. Bueno, hermanos míos, aquí está ahora. Es nuestra oportunidad de oír la voz de Dios. Voy a leer nuevamente
Llegará el tiempo en que la gente no escuchará, digan no escuchará. No escuchará más la sólida y sana enseñanza. Entonces, ¿qué quieren escuchar? Bueno, la gente seguirá sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Santo. Otra versión de la Biblia dice así, la porción última del final de ese versículo, dice: porque vendrá tiempo cuando la gente, teniendo comezón de oír, pero esa comezón de oír, hermanos, no es la palabra de Dios. La gente tiene más comezón de oír cosas raras, cosas extrañas, pero no la palabra de Dios. Es profético. Dios mismo me hacía la pregunta a mí diciéndome, oiga esto. Dios me decía: si tú que dices conocerme, si tú que predicas mi palabra, le entregas tus oídos a las novelerías que muchos se mueren por oír, si tú tienes esa comezón en tus oídos por oír las novelerías que la gente se muere por oír, entonces, ¿qué esperanza tienen los que no me aman? ¿Querrán los que no me aman oír mi palabra? Si tú, siendo pastor y predicador, no quieres oírlas, entonces, ¿qué esperanza hay del resto de la gente? Amada iglesia, si nosotros no nos llenamos los oídos con la palabra de Dios, entonces, ¿qué está escuchando el mundo? Dios ha estado enseñándome sobre este asunto de oír su voz ya por varios días. Ha estado hablándome, ha estado diciéndome: tienes que aprender a oír mi voz. Oye mi voz, busca mi voz. He estado orando en mi mente, he estado orando en mi espíritu. Ahí donde me siento, ahí hablo con Él. Cuando camino, ahí hablo con Él. Cuando saco la manguera para regar esa planta, ahí hablo con Él. Creo que hemos escuchado tantos mensajes y en esos mensajes hemos oído cosas como: Dios tiene una voz, Dios quiere hablarnos. Y vino la palabra de Dios y el profeta fue con la palabra de Dios. Pero en realidad, ¿estamos oyendo su voz? ¿La seguimos? ¿La conocemos? ¿La respetamos? ¿Estamos dialogando con esa voz en realidad? ¿En realidad la oímos? ¿La estamos siguiendo? Y si oyes su voz, ¿qué te está diciendo a ti su voz? ¿Qué quiere contigo esa voz? Algo que Dios me ha estado diciendo es: mi voz la tienes en ese libro. Lee mi libro. Escucha mi voz en el libro. Ve, abre el libro. Y me ha dicho: todos pueden leerla. Es verdad, me dijo, pero no significa que ellos pueden oír mi voz. ¿Entendiste la diferencia? Muchos están aprendiendo la Biblia para debatir, para aplastar al ignorante.
para ganarse a súbditos, para hacerse populares, pero no están oyendo la voz de Dios. Para oír la voz de Dios hay que ver más profundo. Hay que ir más allá de la tinta sobre el papel. Para oír mi voz, el Señor me dijo: quiero que vayas al principio. Así que fui al principio. Oigan esto, el Señor me está dando instrucción. Y estoy yendo al principio, hermano Agustín. Y el principio dice así. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o sea, sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, oigan, Dios va a hablar. Dios va a abrir su boca. Hay que oír su voz. Por algo el Señor me dijo: ¿quieres oírme? Tú no conoces lo que yo he hablado antes de tu libro, antes de tu Génesis. Pero quiero que conozcas mi voz en el principio. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. En Génesis, allí en ese primer capítulo, encontramos 6 comandos, 6 órdenes de creación. El primer comando es: sea la luz. Deseo que noten no solamente el hecho de que Dios está creando, lo ven ustedes, está creando el mundo y Él crea el universo también. Pero quiero que noten algo más. Les insto con ahínco a oír la voz de Dios, iglesia. Es la voz del Señor que crea todo. Es el sonido de su voz la que conlleva el poder asombroso y eterno. No les hablo de un evento pasado, olvidado y empolvado allá atrás, de hace miles de años. No. Lo que les estoy hablando es esa voz, la que trae las cosas a existencia. Es su voz la que quiere darle respuesta a todas las necesidades de tu vida. Es la voz que puede crear algo nuevo en ti. Les insisto con urgencia a entender que su voz continúa creando luz. Su voz es eterna. Su voz todavía hasta este momento está separando las tinieblas de la luz. Su voz todavía se mueve sobre las tinieblas y sobre la faz del abismo oscuro en este mundo. Dios se mueve aquí. Y Dios aún tiene voz para crear cosas nuevas en el desorden y en el vacío. Su voz no va y viene. Su voz es eterna, como Él es eterno. ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios? Ojalá que no haya ninguna frente dura, ningún corazón obstinado aquí. Aleluya. Que esté disfrutando la enseñanza y se esté arrullando y quedando dormido. Aleluya. ¿No quieres oír la voz? Estás oyendo la voz del sueño que te dices: duérmete, duérmete.
Aleluya. Estás oyendo la voz del cansancio que te dice: estás cansado, descansa, duérmete. Ya escucharás al pastor el domingo. Esto es más real que un ataque al corazón, hermanos. Hay espíritus que se meten, aleluya, y trabajan en tu mente, trabajan en tu carne, trabajan en tus sentidos, aleluya. Puedes estar aquí, pero tu mente y tus sentidos pueden andar en otro lado. No quieres oír la voz de Dios. No te gusta oír la voz de Dios. Su voz todavía se mueve, todavía tiene el mismo poder. Su voz no va y viene, su voz es eterna como Él es eterno. Este Dios del que les hablo, Él habita la eternidad. Él es permanente en todas nuestras estaciones, en todos los días, en todos los años terrenales. Él está allí. Su voz está buscando oídos hambrientos en este tiempo. Es su voz la que necesitamos oír. ICF, debemos oír su voz y debemos continuar en lo que Él está creando en cada uno de nosotros. ¿Alguien entienda esto? Amigos míos, todo inicia con su voz y todo termina con su voz. Si tú dices: yo soy cristiano, qué bueno. Dios inició con su voz algo, una creación en ti. ¿Adivina qué? Es su voz la que va a terminar esa creación en ti. No existe tal cosa como: comencé como cristiano, pero ahora soy una ruina cristiana. Soy una bola de escombro y de cenizas cristiana. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Hemos entendido nosotros que la voz de Dios es eterna. Fue su voz la que inició la luz en ti. Debes oír su voz para que tu vida y tus años terrenales concluyan en su luz que Él creó en ti. Dios con su voz potente creó un mundo perfecto para Adán y Eva, pero no terminó allí solamente. Oh, ya lo hice. Ahí los aventó y Dios se fue no sé a dónde, aleluya, y los dejó abandonados ahí, hermano Everardo. No. Cuando Dios te hace crecer, nacer de nuevo en su reino y te coloca en su reino, adivina qué, Dios no te abandona allí, aleluya. Dios no te dice ahí: a ver, sobrevive, a ver cómo puedas, gloria a Dios. Te voy a dejar encargado con el pastor Malagón, ahí nos vemos, a ver cómo le hacen ustedes. Oh no, oh no. El Eterno los puso en el jardín. Y en ese jardín ellos dos tenían comunión con la voz de Dios. Toca tus dos orejas. Dios las puso allí para que escucharas su voz, no la voz de la serpiente. Dios hablaba con ellos todos los días. Dios se comunica con nosotros todos los santos días. Y si no estamos oyendo su voz todos los santos días, entonces me pregunto yo: ¿qué estarás oyendo? Al mirar la creación, ahí oyes la voz de Dios. Su voz mantiene y preserva todas las cosas en su orden y en su lugar. Dios ordenó que el mar llegara hasta ese límite y hasta ahí llega. Dios ordenó que el verano podía llegar hasta donde comienza el otoño y hasta ahí llega el verano. Es Dios el que ha ordenado y mantenido las cosas en su lugar.
Mire esto, al mirar la creación, allí oyes la voz de Dios. Su voz mantiene y preserva todas las cosas en su orden y en su lugar. Pero la voz de Dios es eterna. Cuando Él creó el mundo, hermano, esa voz todavía continúa creando. ¿Cuántos han entendido la voz de Dios a esa magnitud? Denos un ejemplo, pastor. Claro que sí. Cada primavera ves nuevos pájaros. Nacen. Esa es la voz de Dios renovando su creación. Aleluya. Su voz es eterna. Aleluya. Cada vez, hermano, cuando vemos a un bebé nacer, esa es la voz de Dios cuando les ordenó a ellos: llenen la tierra, multiplíquense. Es la voz eterna de Dios que ha llegado hasta este momento todavía. Cuando vemos, hermano, cada vez que ves el sol, esa es la voz de Dios que le ha ordenado al sol, aleluya, levantarse para separar la oscuridad y que el día aparezca. Es la voz de Dios que lo despierta y lo levanta. Levántate, gigante, aleluya. Haz tu trabajo. Su voz ha estado presente desde el día cero y su voz se oirá hasta la consumación de los tiempos. Dios nos habla todos los días. Debemos oírlo. Ahí en ese trabajo, óyelo. Dios, hermano, te habla todos los días, aleluya. Debes oírlo. Ahí en esa oficina, ahí en esa máquina, ahí en esa computadora, ahí donde quiera que te encuentres trabajando, óyelo. Si escuchas con hambre, si sigues su voz, si lo buscas con atención, si deseas oír su voz, si lloras por oír su voz, si le das tus oídos, si te desesperas por su voz, si le dices háblame, si le dices ven, si alejas tus oídos de la comezón que millones tienen y sienten, Él te hablará, su voz vendrá y tú la oirás. La Biblia dice, pues, desde la creación del mundo, todos, toca a tu vecino y dile, todos han visto los cielos y la tierra. Pero hay algo escondido en eso. Dice, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Está hablando de la naturaleza divina de Dios. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Los panteístas, digan panteístas, ellos creen que la creación, hermano, los ríos, las nubes, los árboles, las flores, los pájaros, ellos creen que la creación y el universo en su totalidad es Dios. Y hermano, si observas y meditas en toda la creación, cuando sales a caminar, hermano, y te introduces en ese camino donde todo es verde, hay flores, oyes pájaros, pasa una mariposa, pasa un colibrí por allí, aleluya, sale una ardilla, gloria a Dios, salta algo ahí. Tú observas y meditas en toda la creación, vas a quedar estupefacto. Ya la gente no observa la creación.
Ya la gente no mira hacia arriba porque estamos tan materializados con las cosas de aquí de abajo. Aleluya. La gente no mira la creación, pero si tú lo haces, quedarás estupefacto, atónito, y todo debido a su delicado balance. La creación te dejará pasmado con su perfección, con sus finos matices y maravillas. Y si no tienes cuidado, hasta podrías sentir un fuerte impulso por adorarla. Ese fue el pecado de la nación de Israel. Adoraban las estrellas hermosas. Imagínense cómo se veían, no había contaminación. Salían en la noche y se quedaban perdidos. Aleluya. Si no tienes cuidado, podrías hasta sentir el impulso, el deseo por adorar la creación, en lugar de adorar al Creador. La creación nos grita y nos convence de que hay una mente maestra creadora detrás de todo. Es Dios. Y Dios la creó para hablarnos a través de ella. Las personas perdidas pueden oír la voz de Dios en la creación todo lo que quieran y todo lo que lo necesiten, si es que quieren oírla. Pero nosotros, la iglesia, podemos y debemos oír su voz viniendo directamente de Dios. Hello. Quiero que sepan que yo no necesito la intervención de un árbol, cedro o pino. Yo no necesito la ayuda de un pingüino para que me hable de Dios. Yo no necesito la intervención de un gusano de tierra, ni del viento que me diga y me recuerde que Dios es real. Yo tengo al Dios creador, mis amigos. Él me habla y yo le respondo. Aleluya. Aunque la hermosura del jardín del Edén era exuberante y extremadamente hermosa, nadie se confunda. Era Dios lo que lo hacía hermoso. Era Dios lo que lo hacía hermoso. Dios, su voz se oía en el aire del día. Imagínelo usted. Gloria a Dios, me dejaron esa imagen ahí. Déjenla allí. La voz de Dios se oía en el día. Imagínelo usted. Usted está ahí. Y Adán y Eva la escuchaban. Dialogaban con su Dios. Ellos tenían comunión con el sonido de la voz de Dios. ¿Cómo habrá sido? Cierre sus ojos y oiga solamente mi voz. Usted oye mi voz, aleluya, no me ve, pero sabe que estoy ahí porque usted dice, esa voz sale de alguien. Ellos oían así a Dios, aleluya. Todavía no se encarnaba en Jesucristo. Él era espíritu, llenaba todo el universo. Hello. Amen. La Biblia dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios había construido un puente de diálogo con ellos. No sabemos a ciencia cierta cuántos años ellos estuvieron dentro en el jardín dialogando, teniendo vida con Dios. No sabemos. Esa parte no la sabemos. La voz de Dios
Esto sí lo sabemos. Era la voz de Dios la más influyente e importante para ellos. Sin embargo, vemos una alteración en el texto que acabamos de leer, porque Dios ahora los está buscando. ¿Por qué Dios se encuentra moviéndose a través del jardín buscando a sus hijos? ¿A dónde se fueron? La voz de Dios está presente. Pero ¿dónde están los oídos de ellos? ¿Por qué no responden? ¿Por qué no dicen nada? Aleluya. ¿Por qué dejar a Dios hablando solo? La voz de Dios produce miedo y no la queremos escuchar cuando estamos en pecado. La voz de Dios produce enojo y culpa y no la queremos oír cuando hemos oído la voz de la serpiente. La voz de Dios produce vergüenza y condena y no la deseamos oír. Así que nos escondemos para no oírla. Ellos se escondieron entre los árboles, pusieron una barrera en medio. Muchos dicen, luego iré al templo, pastor, ya que me desocupe, ya que regrese de vacaciones, por ahí lo visito, ya que mis problemas terminen, ya que ahora comience a terminar el verano, por ahí me va a ver más en los cultos, ya que me sienta mejor, me siento mal. Ya que me sienta listo. Y algunos todavía con descaro dicen, ahí voy al culto cuando Dios quiera. Todo eso me dice que el corazón de las personas no quieren comunión con la voz del Señor. Ellos tienen miedo. Ellos sienten vergüenza. Ellos llevan espinas de pecado clavadas en el alma. Ellos han estado hablando con la serpiente. Ellos no se sienten dignos de oír a Dios. Quiero que sepan que la serpiente está muy activa en este tiempo, porque quiere alejarte de la voz de Dios. Quiere que no tengas comunión con Dios. ¿Será que nos escondemos detrás de largas jornadas de trabajo para no oír la voz de Dios en la Biblia? ¿Será que ponemos el cansancio entre Dios y nosotros a manera de árbol para no oír su voz en nuestro altar de oración? ¿Será que nos escondemos de su voz porque entretenemos pecados que no queremos confesarle? ¿Será que inconscientemente nos enredamos en las redes sociales para alejarnos y no oír su voz? Toca a tu vecino, dile, no te enredes en las redes, dile. Su voz es tan potente. Oh, su voz es tan potente que no importó el pecado de Adán y Eva. No importó su escondite. Oigan el poder que tiene la voz de Dios. No importó cómo se sentían ellos. No importó si estaban desnudos. No importó su culpa. Su voz viajó, hermanos. Su voz fue a buscarlos, hermanos míos. Su voz supo dónde estaban y los encontró. Y finalmente ellos oyeron la voz de Dios. Oh, gracias le doy a mi Señor, porque mis oídos han oído su voz cuando yo me he sentido muerto.
Mm. Ha sido su voz la que ha llegado hasta mí cuando por mi propio descuido he puesto mi vida con las patas arriba. Ha sido su voz la que me ha ayudado, ha ido a buscarme cuando mi propia conciencia me condena. Su voz me ha consolado cuando las personas me han hecho sentir la peor persona del mundo. Ha sido su dulce voz la que me devolvió su paz y me dijo: levántate, yo te amo todavía. Ha sido su voz la que llegó y camina conmigo, me alienta, me anima, me recuerda que soy perdonado. Ha sido su voz la que me da esperanza cuando me siento sin esperanza, y la que me recuerda y me dice: tengo un galardón para ti. Es su voz. Gracias a oír su voz. La Biblia dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Pueden notar el diálogo que hay entre Dios y el hombre? Hay un diálogo. ¿Se dan cuenta, hermano? Están en pecado. Han fallado a Dios, pero Dios todavía dialoga con el hombre cuando el hombre está mal. Oh, bendito Dios y bendita su voz, que aun cuando estamos en ese lugar derrumbados, Dios viene y habla con nosotros. No se vale que digas: ay, Dios, ¿dónde está Dios? Mírame cómo está. No se vale decir eso. Estás oyendo tu dolor y tu miseria. La voz de la miseria te está hablando. Tú tienes que cerrar ese oído y abrirlo a Dios. Aleluya. Dios quiere dialogar contigo sin importar el problema y la circunstancia en la que te encuentras. Aleluya. Hay algo que Dios me ha estado hablando y me dice: tú tienes que aprender a oír mi voz aunque se te esté cayendo la carne en pedazos. Yo no entendía eso. Tú tienes que aprender a oír mi voz aunque todavía no responda a tu oración. Tú tienes que aprender a oír mi voz aunque estés pasando por el fuego. Aprende a oír mi voz más allá de tus sentidos. Gracias al Señor por hablarme de esa manera, y ahora les estoy hablando esto, transfiriéndole a ustedes esto para que cuando se encuentren en un lugar que odien, no oigas la voz de ese odio. No oigas la voz de esa miseria. Porque ahí es donde el diablo aprovecha para venir, porque quiere robarte tus tímpanos, tus oídos. Quiere ocupar el lugar que le toca a Dios y que es de Dios. Tus oídos. Come este pan. Hay una serpiente que te habla. Y esa serpiente habla. Pero a mí no me importa lo que la serpiente esté diciendo. Yo la ignoro porque la voz de mi Dios está hablándome. Dios no se enfureció, hermano, y destruyó todo. Quemó los árboles, apagó el sol, hermano, secó el mar.
Dios no lanzó todo al infierno porque Adán y Eva pecaron. Oh, no, fallé. Dios no hizo eso. ¿Por qué no lo hizo? Porque siquiera antes de que ellos pecaran, Dios les dijo a ellos, les ordenó a ellos: dominen sobre toda la tierra, júzguenla, llénenla con sus hijos. Eso habla de que había un futuro. Todavía no pecaban, entiendan eso. Dios hubiera mentido, Él hubiera contradicho su propia palabra si hubiera destruido todo y los hubiera enviado al infierno. Entonces Dios estaría mintiendo y hubiera contradicho su palabra. Pero Dios tenía un plan. La Biblia dice que Dios conoce el fin de todo desde el principio. Aleluya. El Señor ya sabía lo que sucedería. Y lo que me sorprende a mí es que en medio de esa situación de desastre y maldición en la que ellos se encuentran, Dios les habló promesas que revirtieron toda maldición. Su voz dijo cosas que tornaron todo lo malo en beneficios. Su voz les trajo bendiciones, aun cuando fueron lastimados por las mentiras de la serpiente. La voz de Dios es lo más poderoso que hay en todo este mundo. Y si saliéramos de este mundo al espacio, la voz de Dios es lo más poderoso que hay en todo el universo. Nosotros estamos aquí hoy. Somos el resultado de las promesas que Dios les hizo a Adán y a Eva. No todos en tu familia conocen el evangelio, pero ¿sabes qué? La voz de Dios vino a buscarte a ti. La voz de Dios pasó por el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV y llegó al siglo XXI y te encontró. Dios desde antes de la creación ya te había visto, ya te conocía y Él envió su voz, aleluya, y cruzó por el siglo XIV, XV y venía por ahí. Y te vio y te encontró en esa situación miserable. Estabas ahí desnudo, lleno de miedo, queriendo quitarte la vida, pensando que no valías nada. Nadie te quiere, estoy salado. Dios apareció ahí con su voz y te hizo oír su voz. Alcanzó a mis padres. Mi madre oyó la voz. Y debido a esa voz yo estoy aquí. Porque alguien en mi casa oyó la voz. La razón por la que no renuncio al Señor es porque si yo me mantengo oyendo su voz, esa voz tornará todo lo malo en bendición. Esa es la razón por la que yo continúo adelante, hermana Elena. Yo oigo su voz, prefiero oír su voz. Hay demasiadas voces. Incluso hay cristianos lastimados, peleados, ofendidos, divididos. Se han convertido en la voz de la serpiente. Pero a mí no me importa lo que la serpiente está hablando y diciendo.
porque yo estoy oyendo la voz de Él. Y eso es lo que voy a continuar haciendo, porque mientras oiga la voz de Él, hay esperanza para mis hijos. Hay esperanza para mis nietos. Hay esperanza para mis bisnietos. No me importa tu mal reporte, mal espía, miedoso cobarde. Yo prefiero oír el reporte de mi Dios. Yo prefiero oír su voz, porque su voz es la que siempre ha calmado mi ansiedad, ha ahuyentado al demonio, ha echado fuera la depresión, me ha levantado, me ha animado. Si tú oyes y aprendes y buscas y te desesperas por oír su voz, yo no sé cómo le vas a comenzar a hacer. Yo no sé cómo le vas a comenzar a hacer. Pero lo que sí quiero que hagas es que a partir de hoy tú comiences a buscar esa voz. Tú comiences a moverte de un lado a otro, en tu casa, en tu break, cuando te metas a bañar, cuando pases al perro, cuando riegues las plantas, cuando laves el carro. Dile: déjame oír tu voz, háblame, dime, quiero oírte, porque tu voz me bendice. Tu voz me calma. Tu voz sabe hacia dónde vamos a ir. Si te has sentido desconectado de Dios, confundido, condenado, avergonzado, debilitado, si tú dices: yo no puedo servirle a Dios, es que no estás oyendo la voz de Dios. Estás oyendo la voz de alguien más. No es la voz de Dios. Deja de quejarte. Te quejas y estás oyendo la voz de la queja. Las cosas no van a cambiar. Estás oyendo la voz de la negatividad. Es que no me quiere nadie. Estás oyendo la voz del desprecio. No estás oyendo la voz de Dios. Dios tiene todo lo que tú necesitas. Dios sabe cómo bendecirte, cómo alegrarte. Dios sabe cómo hacerlo. Voy a invitarlos para que se pongan en pie. Hay unos minutos. Yo sé que tu corazón está revolucionado y tú quieres. Has escuchado el mensaje, la voz de Dios diciéndote: te estoy hablando. Quiero que aprendas a caminar conmigo, siguiendo mi voz. Para esto tú vas a tener que apagar todas las voces, conectar tu mente y tus oídos a la voz de Dios. Puedes venir al altar si quieres. Aquí está Él. Él dice: yo puedo sanar tus oídos. Tus oídos se enferman, hermanos míos. Los oídos se contaminan. Vamos, joven. Vamos, papá, vamos, esposo, esposa, líder, abuelo, abuela.
Señor, enséñame cómo hablar. Enséñame a oír tu voz.